La potencial y urgente vacuna contra el SARS-CoV-2 comienza a abrir otro debate, el de la equidad y la bioética. El volumen de inmunizantes que se requiere para poder proteger a la población mundial implica la inversión de millones de dólares y, por supuesto, también deja ver beneficios billonarios que generan intereses. Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30,000 voluntarios. Esperaríamos en otoño hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancias. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por $1,200 millones con la agencia BARDA del gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en junio. Johnson & Johnson, también financiado con la llamada Operación Warp Speed de la Casa Blanca, con $456 millones, dijo que el precio de más de 1,000 millones de dosis no les dejaría ganancias durante la fase de emergencia de la pandemia. La llegada del ser humano a la Luna el 20 de julio de 1969 puso punto final a la carrera espacial del siglo XX, otorgando el triunfo indudable a los Estados Unidos. Pero lo cierto es que la mayor parte de los hitos, como colocar el primer objeto, el primer hombre en el espacio y la primera mujer en el espacio, fueron logradas por la desaparecida Unión Soviética. Hoy, una exposición recuerda aquella época gloriosa del bloque comunista. Desde hace 65 años, Baikonur, el complejo de lanzamientos en la estepa kazaja, es la piedra angular del programa espacial ruso. Desde el cosmódromo más antiguo del mundo han despegado más de 300 astronautas y miles de cohetes con naves y satélites, y para celebrar esta historia de éxito se ha inaugurado una muestra en el pabellón Espacio y Aeronáutica del VDNU, el mayor recinto de exposiciones de Moscú. Los orígenes de Baikonur se remontan a la época de la Guerra Fría y la base pertenecía a la Unión Soviética, pero tras la desintegración de la URSS en 1991 quedó en territorio de Kazajistán, por lo que Rusia firmó en 1994 un contrato de arrendamiento hasta 2004 que fue posteriormente extendido hasta 2050. Rusia paga a Kazajistán $115 millones al año por utilizar el complejo de lanzamientos espaciales en el que trabajan 10.000 personas entre técnicos, ingenieros y personal de servicio. Desde este cosmódromo, que en la actualidad cuenta con 5 lanzaderas activas para 9 tipos de cohetes portadores, se han efectuado más de 5.000 lanzamientos y de sus rampas partieron la estación orbital rusa Mir o los módulos de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué gran reto enfrentan los espectáculos ante la emergencia sanitaria? La imposibilidad de tener el contacto físico y social propio del teatro ha hecho que algunas compañías busquen innovar formatos como una manera de supervivencia, pero también como un natural proceso adaptativo para proseguir. Al final, el espectáculo debe continuar. Con el inicio de la cuarentena y el cierre de los espacios públicos y artísticos, el Teatro de Itirambo inició la transmisión de varias de sus obras a través de las redes sociales. Con creatividad e innovación lanzaron un formato al que denominaron Rabilie Poco. Y vimos que, pues obviamente, deja de verse como una obra de teatro grabada y empieza a coger otra dimensión más de video. En el mundo virtual, el teatro pasa de la puesta en escena a la exploración de lo audiovisual, el podcast, la edición, la microdramaturgia y la creación en vivo. Aceptemos la realidad, aceptemos esta transición, esta coyuntura y volquémonos
a profundizar, a mejorar, al audiovisual. No hay nada que reemplace el encuentro físico y la puesta en escena, pero la necesidad de expresar y continuar con la creación artística ha llevado a este grupo teatral a crear estrategias virtuales y a explorar todo tipo de formatos y alternativas. Que eso es difícil y gravísimo, porque es la primera actividad que cerró y va a ser la última en abrir, porque no hay contacto social. Y obviamente el teatro es eminentemente social y necesita al otro ahí. Este es un momento de incertidumbre para el colectivo Ditirambo, que ha tenido que enfrentar serias dificultades debido al cierre de sus salas. Sin embargo, el apoyo del público amante del teatro los ha mantenido a flote. Con o sin cuarentena, la llama del teatro se mantiene viva. Pese a que la población indígena es cerca de la mitad en Bolivia, el desprecio a esta cultura se manifiesta en formas tan absurdas como la condena del uso de la vestimenta tradicional. Las mujeres cholas, características por su pollera y sombrero, han enfrentado durante mucho tiempo el desprecio injustificado y, lo peor, la omisión de las autoridades para evitarlo. Desde 2010, la misma Constitución, que reconoce 36 lenguas indígenas oficiales, prohíbe y penaliza el racismo y cualquier forma de desprecio. La pollera es una señal de identidad en Bolivia. La chola es protagonista de algunas de las obras más populares de la literatura boliviana. Siempre ha trabajado fuera de casa y es el pilar de la familia. Pero esta falda tradicional indígena también es un motivo de discriminación, aún después de una ley de 2010 que prohíbe y penaliza el racismo. Hasta entonces, por el simple hecho de llevar pollera, una mujer podía ser expulsada de establecimientos o lugares públicos. Sí te podían decir que te retires del lugar. A partir de la ley ya no te pueden retirar del lugar, ¿no? Pero pasas como que un mal rato, no falta alguien que te pueda acercar, como me ha pasado, y te puede decir, por ejemplo, qué asco me da que estés aquí. Glenda Yáñez es diseñadora de moda indígena y pertenece a la nueva burguesía que reivindica la pollera. Es un símbolo como que de rebeldía, de reivindicación para las jóvenes, porque en la ciudad tú no podías vestir de pollera antes, ¿no? Dora Magueño sufrió la discriminación durante muchos años solo por llevar falda. Asegura que antes una mujer tenía que vestirse de pantalón para manejar o para entrar a muchos lugares. Hoy es una famosa guía de montaña con su grupo de cholitas escaladoras y piensa en llegar a lo más alto. Sí, es luchar por la pollera, por la mujer indígena que siempre ha sido discriminada, ¿no? Desde que Evo Morales llegó al poder en 2006, las mujeres de pollera han multiplicado su presencia en profesiones y espacios públicos que antes le estaban vetados. Berta Acarapi, presentadora de televisión, dice que las mujeres están abriendo otros espacios y que si no llegan ellas, lo harán sus hijas. Y ahora podemos hablar de mujeres brillantes, de mujeres que se están destacando en diferentes espacios. Podemos hablar de mujeres empresarias. Podemos hablar de mujeres que están en los espacios políticos, en el Parlamento, como concejalas, como alcaldesas en el área rural. Mujeres en los medios de comunicación. El debate gira en torno a si el uso de pollera se debe a oportunismo o a convicciones firmes. Yolanda Mamani arremete contra lo que considera una instrumentalización oficial que permite decir que Bolivia es un Estado inclusivo. Esta defensora de derechos humanos cree que mucha gente que antes vestía pantalón empieza a disfrazarse para poder ser senadora, diputada, ministra o presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque sabe que tiene más ventajas con la pollera. Pero no ha cambiado nuestra mentalidad, la mentalidad colonial, la mentalidad conservadora continúa, ¿no? Mamani cree que la discriminación terminará cuando les den lugar para plantear cosas que permitan cambiar la sociedad y que las dejen de mirar como vestimentas andantes. Inesperados beneficios para la naturaleza se han manifestado a raíz del confinamiento provocado por la dispersión del virus SARS-CoV-2.
reducción de partículas en el aire, aguas que comienzan a sanearse y especies vegetales y animales que recuperan su territorio. El mensaje parece ser claro. Los seres humanos tenemos que ver a la naturaleza desde una óptica menos utilitarista. El Parque Nacional Iguazú, que alberga las majestuosas cataratas, una de las 7 maravillas naturales del mundo, reabrió sus puertas tras permanecer cerrado 4 meses por la pandemia de la COVID-19. En esta etapa el predio recibe solo a residentes en la cercana localidad de Puerto Iguazú, los sábados y domingos, que tramitan un turno por vía electrónica y que una vez ahí deben cumplir un estricto protocolo sanitario. Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo, ente municipal, dijo que la reapertura implicó un proceso de bastante trabajo, principalmente para ir estableciendo los protocolos de bioseguridad. Son visitas recreativas para realizarse los sábados y domingos, con un máximo de 200 personas cada día. Estas personas deben hacer la reserva con anticipación, utilizando los medios electrónicos propuestos por el Parque Nacional Iguazú, y luego ellos van otorgando turnos, diversos turnos para ingresar, para que no haya amontonamiento. El parque está ubicado en la provincia de Misiones, 1.400 kilómetros al norte de Buenos Aires, y posee una superficie de 67.620 hectáreas pertenecientes a la ecorregión Selva Paranense. Fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su principal atractivo lo constituyen las cataratas del Iguazú, formadas tras una erupción volcánica ocurrida hace 120 millones de años, con 275 saltos de agua que van de 60 a 82 metros de alto, cerca de la unión de los ríos Iguazú y Paraná. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.